Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Versículo 3 al versículo 11 de Filipenses. Bueno, ya estuvimos mirando acerca de la salutación del apóstol Pablo. Y vamos a mirar allí versículo 3, y dice allí la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Nuestro buen Dios, te alabamos y te damos gracias por poder estar juntos en esta tarde y poder, Dios, abrir tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de poder tenerla, de poder, Padre, meditar en esta hora en ella, y rogamos para que hables a nuestro corazón. Tú conoces nuestra necesidad y, Dios, rogamos para que tú estés con tu palabra, tratando con tu espíritu en nuestras vidas. Gracias por, Señor, poder disfrutar de tu palabra, y que ese sea nuestro deseo, anhelarla cada día y desear conocerte más y más a ti. Nos ponemos así delante de ti, Señor, y oramos en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y bien, como mirábamos semanas pasadas, ¿sí?, el versículo que habíamos quedado de memorizar, ¿sí?, es el Filipenses 4:1. Y dice así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y mirábamos, bueno, y vamos a ver hoy cómo los hermanos de Filipo estaban en el corazón del apóstol Pablo. Y bien, la semana pasada comenzábamos a ver esta segunda sección del libro de Filipenses. Y bueno, habíamos hablado, o podíamos titular esta parte, bueno, ese amor de parte de Pablo y preocupación personal, que más allá de la distancia y el tiempo, había entre ellos. Bueno, ni la distancia y el tiempo destruían ese amor, o se desvanecía el amor entre Pablo y los hermanos de Filipo. Y bien, comenzábamos a mirar, bueno, sí, dentro de esos versículos 3 al 11, la acción de gracias. Y bueno, mirábamos allí, bueno, esa acción de gracias que el apóstol manifiesta, bueno, en y por medio de la oración. En segundo lugar, mirábamos también que esa acción de gracias se realizaba por medio de ese compañerismo que había entre Pablo y los hermanos de Filipo. Y hoy vamos a seguir adelante y vamos a ver que esa acción de gracia se manifiesta en seguridad. Y eso nos lleva obviamente al versículo 6. Y leemos nuevamente el versículo 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hermanos, no hay más nada no hay nada que sobrepase en bendición a la seguridad que tenemos como creyentes de poder disfrutar en Cristo, esa certeza, esa confianza de lo que Dios ha hecho y hace en nuestra vida. Y bien, allí esa expresión, estando persuadido.
Y esta palabra que el apóstol utiliza allí indica, bueno, que Dios ha hecho una acción completa. Dios ha hecho su obra. Y que esa obra completa que Cristo ha hecho en nuestra vida se sigue manifestando y está en acción en la vida de aquel cristiano. Permanentemente ella sigue obrando. Y el apóstol Pablo está completamente seguro de esta verdad. Por lo tanto dice, estando persuadido, estando seguro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Y esto también lo aplicamos a nosotros. Debemos estar seguros de que Dios ha hecho una obra completa cuando tú y yo le recibimos como Salvador personal. Y esa obra que Él ha hecho sigue actuando en nuestras vidas hasta el fin. Bueno, nuestro Dios es perfecto y no hace nada incompleto. Por eso Pablo firmemente dice, estoy persuadido, estoy totalmente convencido. Y bien, la seguridad de Pablo se basa, en primer lugar, en aquel que comenzó la obra. La confianza y la persuasión de Pablo no estaba en lo que él había observado, en lo que él pensaba, sino en el que había comenzado la obra en la vida de los hermanos de Filipo. Y podemos también nosotros estar seguros de lo que se ha comenzado en nuestras vidas por aquel que comenzó, que es Dios. Dios. Pablo dice, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra. Ese no era Pablo que predicó el Evangelio. Ese no era Pablo el que le predicó a Lidia, allí al carcelero de Filipos, sino era la obra que había comenzado Dios. Esta buena obra fue comenzada por Dios en la vida de aquellos hermanos, como dice allí, en vosotros. Pero también es algo interesante de ver, ¿verdad? Que más allá de que Pablo escribe a los hermanos de Filipo, esta obra era una obra personal en cada vida. Y aquí Pablo no se está solo refiriendo a los hermanos genéricamente, sino que Pablo está hablando también en forma individual. Él comenzó la obra en Epafrodito, en Juan, en José, bueno, en María, hermanos de allí, en cada uno. Por lo tanto, podían tener esa certeza. Bueno, Dios comenzó la obra. Y bien, la segunda causa o razón por la cual Pablo estaba persuadido también y tenía seguridad, está manifiesta en el hecho que dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto nos indica que la obra de Dios es una obra de carácter progresivo. Aquel que comenzó la obra la va a hacer, la va a perfeccionar hasta el fin. Hasta el fin. Hasta que el día en que estemos allí, Dios siga haciendo su obra. Y Pablo dice, bueno, esa obra que Dios comenzó va a tener una feliz culminación. Una maravillosa culminación en cada una de vuestras vidas, hermanos, dice Pablo. Y qué maravilloso es que Dios sigue tratando nuestras vidas. Dios sigue haciendo esa obra, perfeccionando la obra. Y no es que la obra de Dios fue incompleta, sino que su obra completa sigue siendo perfeccionada en nuestra vida. Y bien, aquel día será el día de Jesucristo, se refiere cuando, bueno, estemos allí delante de Él. Y miren conmigo, vamos a mirar Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Versículo 3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, Dios está haciendo su obra. Y les leo allí en 1 Corintios 1:8. Pablo alude a este suceso y dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, qué maravilloso saber que Dios sigue obrando en nuestras vidas, sigue perfeccionando nuestras vidas. Y esa es la confianza que podemos tener
aquel que comenzó esa obra sigue haciendo su obra en nuestras vidas. Por lo tanto, como creyentes, ¿verdad? Que vivimos en obediencia a la palabra de Dios y estamos permaneciendo en comunión con el Señor, debemos estar llevando frutos para su gloria, para su gloria. Pero bien, esa acción de gracias también tenía otro aspecto. Y esto está peleado conmigo, pero el cuarto aspecto es el amor. El amor. Versículos 7 al 8. Dice allí, el relato de la Escritura dice: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. Y Pablo comienza esta parte diciendo, bueno, me es justo sentir esto de vosotros. Y lo que nos está diciendo Pablo en estas palabras es, sería injusto, hermanos de Filipo, sería totalmente injustos de que yo no sintiera amor por ustedes. Lo que es justo en este punto, dice Pablo, es que yo sienta y manifieste mi amor hacia ustedes. Pablo entendía que él debía poner de manifiesto en esa acción de gracias, debía poner de manifiesto, bueno, el amor que él sentía hacia los hermanos de Filipos. Y vamos a estar viendo, bueno, cómo los hermanos de Filipos tenían un peso en el corazón del apóstol Pablo. Porque, bueno, él estaba haciendo o poniendo de manifiesto su amor. Y por eso el título que teníamos en esta sección, bueno, la distancia de Filipo a Roma, el tiempo transcurrido, ya 10 años de que Pablo había estado, no habían menguado el amor de Pablo hacia los hermanos de Filipo y ni de los de Filipo hacia el apóstol Pablo. Pero aún podemos ver que ni siquiera las ocupaciones ni aún las preocupaciones producidas en el primer lugar en Pablo por el ministerio, las dificultades, aún otras iglesias por las cuales estaba Pablo trabajando, habían estorbado el amor de Pablo hacia los hermanos de Filipo. Él allí dice, quiero volver allí al pasaje, al versículos 7 y 8, dice, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa. Pablo está diciendo allí, bueno, aún ni siquiera mis prisiones. Y esta palabra prisión no solo involucra estar detrás de una reja, sino también involucra las cadenas, estar encadenados. Nada de esto me ha hecho olvidar ni dejar de sentir mi amor hacia ustedes. Y aún resalta el apóstol Pablo, aún han estado ustedes en mi defensa. Y bueno, ese es, obviamente, en el caso del apóstol Pablo, él había estado en muchas oportunidades defendiendo el evangelio que él había predicado. Y obviamente el evangelio requería de una defensa constante por aquellos que se oponían, por aquellos que prohibían, por aquellos que decían falsas, mejor dicho, decían mentiras. Y bien, el apóstol Pablo se había especializado en defensa. En este caso, en defensa del Evangelio. ¿Sí? Como se dice, un apologista, él defendía la verdad del Evangelio. Y cuán cierto es que también nosotros, como dice la propia palabra de Dios, debemos procurar presentar defensa del Evangelio. Estar preparados. Bien, pero el apóstol no solo manifiesta y dice, me es justo sentir esto de vosotros, sino que en el versículo 8, bueno, nuevamente hace un énfasis. Y podemos decir, bueno, lo primero que Pablo dice es, los amo, y me es justo sentir esto de vosotros. Pero como que el apóstol había quedado corto tal vez en esas palabras, el versículo 8 hace una declaración más enfática.
Y dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Bien, Pablo deseaba grabar en las mentes de sus hermanos de Filipos, en las mentes de sus lectores, de que él les amaba, pero aún mostraba de que no eran meras palabras de alguien que quiere escribir a gente que ha dejado, a alguien que quiere dar gracias por aquello que ellos habían enviado, y bueno, queda bien que yo les diga que los amo, sino que Pablo dice, Dios es testigo. Hermanos, Pablo era un muy buen escritor, tenía la habilidad, ¿verdad? Pero él sabía que tal vez podía escribir sus letras y conmover a los hermanos de Filipo o a quien le escribiera. Pero Dios conoce todas las cosas. Y él estaba diciendo, no solo son palabras, hermanos, esta es una verdad. Dios sabe cuánto os amo a ustedes. Dios es mi testigo. Y saben, hermanos, esta no era una actitud jactanciosa por parte de Pablo, sino que por el contrario era un deseo de manifestar firmemente cuál era el amor hacia ellos. Y uno de los temas que vamos a tratar más adelante es acerca de la unidad. Y la unidad no está separada, no puede ir juntos, ¿sí? Debe ir junto, con el amor. Por lo tanto, Pablo pone de relieve cuánto él les amaba. Y bien, dice, ¿cómo os amo? Pero este amor, repito, no había menguado con la distancia ni el tiempo, sino que por el contrario, este amor permanecía vigente en el corazón de Pablo hacia los hermanos. Y vemos también que del otro lado, allá en Filipo, aquellos hermanos seguían amando al apóstol Pablo. Era la misma distancia, al mismo tiempo, pero ellos estaban mostrando su amor hacia el apóstol. A un apóstol que estaba preso, a un apóstol que estaba solo, digamos, en la cárcel allí, ¿verdad? Más allá que estaba siendo asistido y tenía ciertas libertades, pero ellos no se avergonzaban y seguían amándolo. Y Pablo dice allí, bueno, ¿cómo os amo? ¿Cómo os echo de menos? Involucra la palabra en griego, involucra también esto. Bueno, yo les echo de menos, deseo verles. Aún podemos usar, o se usa también la palabra, ansío verles, hermanos. Les amo. Bueno, esta palabra se usa también, yo les leo en versículo 11, porque deseos, en Romanos 1:11 dice, porque deseos veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Él deseaba verlos. Él deseaba, como los niños recién nacidos desean el alimento de una madre. Esa palabra deseo es la misma que se usa en 1 de Pedro, desead como niños recién nacidos. Y ese era el corazón del apóstol Pablo. Él deseaba, anhelaba. Bueno, el apóstol Pablo, ansiaba ver a los hermanos de Filipos, él les echaba de menos. Y saben, cuando estudiaba y en esta semana repasaba esta parte que vamos a dar hoy, decía, sin duda de que ese amor y ese recuerdo, ¿verdad?, animaban al apóstol Pablo allí en la cárcel. Él no sabía qué iba a pasar. Él no sabía si iba a morir, si lo iban a matar, si iba a quedar en libertad, ¿no? No sabía si lo iban a castigar, como pasó en Filipo, ¿recuerdan? Que látigo. Pero más allá de su incertidumbre de qué podía pasar, obviamente él estaba en las manos de Dios. Esa comunión y ese compañerismo y ese amor que tenía hacia los hermanos de Filipo y viceversa, sin duda que animaban al apóstol Pablo. Y no en vano le llamamos, o se le llama a esta epístola, la epístola del gozo. Y en varias oportunidades Pablo habla del gozo. Y sin duda que todo esto obraban y animaban al hermano. Y sin duda
que esto también debe ser trasladado a nuestra vida. Bueno, el manifestar nuestro amor unos para con nosotros, el poner a nuestro Dios como testigo de ese amor, es aquello que puede animarnos más allá de las circunstancias que podamos estar viviendo. Sí, mi Dios me ama, pero bueno, podemos amarnos y debemos amarnos unos a los otros. Y esto era el Señor Jesucristo, y vamos a verlo, ¿no? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, es, bueno, un sello de garantía de ser mi discípulo es que os améis unos a los otros. Y bien, el apóstol estaba disfrutando de ese amor, y lo estaba haciendo manifiesto, y estaba Dios siendo testigo, como él dice, de cuánto os amó. Pero bien, cerrando esta acción de gracias del apóstol Pablo, en los versículos 9 al 11, podemos decir de que Pablo, bueno, por último allí da su petición específicamente. Y dice allí en el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y bien, el interés, la preocupación del apóstol Pablo como aquel líder espiritual, aquel que levantó aquella iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, obviamente estaba en sus hijos espirituales, en los hermanos de Filipos. Y tenemos nombres, ¿no? Bueno, el amor y la preocupación de Pablo era por Lidia y la vida espiritual de ella y su familia. Era por el carcelero y la vida espiritual del carcelero y su familia. Pero bien, su interés y su petición iba más allá del pasado, de lo que había pasado hace 10 años atrás cuando él estuvo, e iba más allá del presente, el cual estaban viviendo en esa situación, con la información que el apóstol había recibido allí, ¿verdad?, en la cárcel. También se extendía hacia el futuro. Y bien, la vida, o mejor dicho, el crecimiento espiritual del creyente no debe ser detenido por nada. Debe ser progresivo, porque Dios sigue haciendo su obra en nosotros hasta el fin. Por lo tanto, Pablo en estos últimos 3 versículos manifiesta 3 peticiones especiales por los hermanos. En primer lugar, que el amor de ellos abunde más y más en el conocimiento de la verdad, para que ellos aprobaran lo mejor. En segundo lugar, y podemos mirar allí en las Biblias, que ellos su petición era a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Y esto podemos decir estaba hablando hacia el futuro, pero también está hablando allí que, bueno, habiendo sido llenos de frutos de justicia, bueno, que ellos estén, dando esos frutos que fueron de justicia, sean para la gloria y alabanza de Dios. Y bien, la primera petición es que tengan un abundante amor, o sobreabunden en amor. Y esta palabra amor que usa allí es la misma palabra que se usa en Juan 3:16, ágape. Y allí en Juan 3:16 hace referencia al amor de Dios hacia nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y hermanos, ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si están sacando notas, pueden anotar allí Romanos capítulo 5, versículo 5. Y es esa clase de amor la que debe estar marcando una diferencia en nuestras vidas como cristianos.
Y yo decía hoy, bueno, una de las sellos que el Señor Jesucristo había puesto a sus discípulos es amaos los unos a los otros. Pero también, miren conmigo y vamos a leer Juan capítulo 13, versículo 35, lo que le estaba diciendo. El Señor Jesús dice en Juan 13, 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Bueno, ¿cómo iban a conocer aquellos que estaban alrededor de los cristianos? A través del amor, a través del amor. Y algo importante que yo notaba cuando estudiaba y que, bueno, no había percatado, y era bueno que el apóstol Pablo no solo ruega que existiera amor entre ellos, sino que él ruega para que ese amor sobreabunde. Y obviamente que ese amor que sobreabunda se extienda más allá de lo esperado. Bueno, el apóstol ruega allí en oración que ese amor abunde más y más, más y más. Bueno, el amor debe ser algo que debe caracterizarnos, pero debemos no conformarnos con una, no sé si podemos decir mísera muestra de amor, sino que debemos crecer en ese amor y que sobreabunde más allá de nuestro entorno, que ese amor sea manifestado a otros. Y creo que esa es la idea en la cual el Señor Jesucristo escribe en Juan, habla en Juan 13, 35. Bueno, no era solo que en el círculo se conociera el amor los unos a los otros, sino que ese amor fuera tal que también alcanzara fuera del círculo de los discípulos. Y que aquellos que rodeaban pudieran disfrutar ese amor y llegar a conocer ese amor que Dios derrama en nuestros corazones cuando nos convertimos. Pero el resultado de ese amor y ese conocimiento por el cual Pablo ora en esa petición es bueno que ese amor sobreabunde más y más, ese amor abunde en conocimiento, en ciencia y en conocimiento para que aprobéis lo mejor. Bueno, el amor no basta. Ese amor debe ir acompañado de conocimiento para poder aplicar y podemos decir dar un buen uso al amor que Dios derrama en nuestros corazones. No es amor por amor, sino un amor que abunde en conocimiento para probar y hacer lo mejor. Bueno, repito, Pablo ora para que los filipenses posean un amor que sobreabunde, que ese crezca y crezca, y que el resultado sea que ellos puedan estar creciendo en amor, pero también en hacer lo mejor en ese amor con aquellos que están a su alrededor. Bueno, la segunda petición del apóstol, ¿sí?, está expresada en el hecho de que, bueno, ellos puedan ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y bien, esta palabra, y no quiero entrar en mucho detalle, ¿sí?, pero esta palabra puede tener dos significados, porque de allí de su origen. Pero bien, uno de los significados habla de algo que es purificado por el sol, algo que es purificado por el sol. Y la palabra allí, siendo sinceros, está hablando, ¿sí?, de algo que se ha mantenido puro, sin mezcla o contaminación. Y en este caso especialmente en el sentido moral. Y bien, ¿sí?, el apóstol está hablando, bueno, que ustedes se mantengan puros, sin mezclarse, sin contaminarse, que puedan mantenerse, bueno, irreprensibles. Y vamos a ver esto. Y Pablo, el apóstol Pedro, le escribe a los hermanos en 2 de Pedro 3:1 y dice: amados,
esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y esa palabra limpio es la misma que usa aquí el apóstol Pablo. Bueno, que ustedes puedan estar manteniéndose puros, sin mancha. Bueno, una pureza moral, cada uno de ellos. Y Pablo deseaba que esto existiera y se manifestara en la iglesia de Filipos. Para que si ellos mantenían esa pureza, esa vida sin mancha y esa iglesia sin mancha, pudieran, como sigue diciendo la palabra de Dios, presentarse irreprensibles, sin ofensas, libres de toda culpa, delante o en el día de Cristo. Que no hubiera nada que pudiera señalarles, que no hubiera nada que pudiera, hacer que ellos fueran señalados o digamos marcados. Y qué bueno es, obviamente, ver ese amor de Pablo expresado en su deseo del bienestar espiritual de los hermanos de Filipos. No solo crezcan en amor, sino que ese amor abunde, hermanos. Y ese amor abundante sea alcanzando a otros. Sino también mi oración es para que ustedes puedan estar presentándose puros, irreprensibles, sin mancha. Y saben, cuando el apóstol Pablo estuvo compareciendo allí en Hechos capítulo 24, allí ante las autoridades, luego de que fue tomado prisionero, y él apela a Roma, ¿verdad? Allí estando en Cesarea, Pablo tiene que comparecer ante una de las autoridades, ¿verdad? Que era Félix. Y Pablo dice allí en el Hechos 24, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Allí Hechos 24, 16. Y esto es lo que esta era la preocupación de Pablo, y este es el deseo de Pablo también para nosotros, para los hermanos de Filipo, y para que tú y yo también lo miremos, que podamos nosotros tener una conciencia sin ofensa delante o ante Dios y los hombres. Ninguno de los que estaba allí juzgando al apóstol Pablo tenía nada por lo cual acusar a Pablo, nada que estuviera manchando la vida, el testimonio del apóstol. Por eso el apóstol Pablo se para ante aquella autoridad y puede decir, tengo una limpia conciencia y sin ofensa ante Dios y los hombres. Hermanos, esto es lo que también nosotros debemos procurar como cristianos. Obviamente necesitamos y dependemos de esa obra de Dios en nosotros. Pero saber que lo único por lo cual nos puedan señalar es por nuestra fe y amor a Cristo. En eso sí podían agarrar al apóstol Pablo, por su fe, su amor a Cristo. Como se acuerdan cuando Daniel, aquellos enemigos buscaron y no había nada de reprochable para Daniel. En lo único en lo que pudieron agarrarlo, que era en cuanto a su fe, que él oraba y clamaba. Pero no había nada. Y eso debe ser lo mismo a lo cual debemos poner nuestra meta. Y eso era por lo cual el apóstol oraba por sus hermanos. El apóstol clamaba por ellos. Y esa era una de sus peticiones, que ellos pudieran presentarse delante de él. Debemos vivir irreprensible delante de los hombres. Y la razón más poderosa debe ser lo que el apóstol Pablo dice allí también en la Escritura, al final del versículo 10, para el día de Cristo. Y eso debe ser el motor que nos debe impulsar a cada uno. Porque cada uno de los que estamos aquí, si somos hijos de Dios, un día vamos a dar cuenta del Señor Jesucristo. Un día vamos a dar cuenta. Nuestro motivo no debe ser, tal vez que otros me vean, sino que nuestro motivo de ser irreprensibles, sinceros, sin mancha, puros, es que un día vamos a dar cuenta delante de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo allí le dice, estoy orando por ustedes, hermanos, para que, sean sinceros, irreprensibles para el día de Cristo.
Porque un día vamos a comparecer delante de nuestro Salvador. Vamos a dar cuentas. Y en esa comparecencia podamos ser hallados limpios, irreprensibles. Y este día, cuando todos los creyentes seremos juzgados, bueno, dice allí en 1 Corintios 3:13, el apóstol dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues para el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. La obra de cada uno será manifiesta. Vamos a dar cuentas. Por lo tanto, eso debe motivarnos, hermanos. Debe desafiar y animarnos. Bueno, podamos presentarnos irreprensibles, sinceros, para que cuando estemos delante de Él, bueno, nuestra obra sea manifiesta, podamos escuchar bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo fiel. Entra en el gozo del Señor. Pero hay una tercera petición, allí por parte del apóstol Pablo, y es que todos los cristianos en comunión con el Señor produzcan frutos para la gloria de Dios. Dice allí el versículo 11, dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esto era también el deseo del apóstol Pablo. Y bien, el apóstol Pablo manifiesta esto en Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando el apóstol Pablo escribe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y bien, el apóstol Pablo dice allí llenos. Y así como decíamos que Pablo estaba persuadido en el versículo 6 porque Dios había comenzado esa obra y era completa. Esta palabra llenos nos hablan que, bueno, Dios ha completado su obra. Esa acción ha sido completada y que los resultados deben continuar. Y bien, esto habla de lo que Dios hizo en nosotros. Dios trabajó y trabaja en nuestro corazón. Y la idea es, bueno, Dios ha puesto una semilla en nuestra vida. Dios ha puesto una semilla en nosotros. Y esa semilla debe estar produciendo frutos en nosotros. Podemos decir, Dios como agente divino, bueno, ha comenzado la obra en nosotros. Y podemos pensar, bueno, Dios es ese agente activo. Dios ha hecho esa obra completa, Dios ha puesto allí esa semilla para que comience a obrar. Y esa es una parte, pero la otra parte está en el creyente, en aquel que es hijo de Dios, que debe hacer que esa semilla esté produciendo fruto para la gloria de Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo capítulo 1, en el Salmo 1, cuando vemos aquel varón bienaventurado. Bueno, aquel hombre se describe allí tanto por las cosas que hace como por las cosas que no hace. Aquel árbol que está junto a esas corrientes de agua, bueno, que va creciendo y va teniendo una vida fructífera y en comunión con Dios. Y eso es lo que espera Dios de cada uno de aquellos que somos sus hijos. Que esa semilla que fue puesta en nosotros siga obrando y trayendo frutos para Él. Y eso lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Simplemente podemos ir a Juan 15, que creo que todos conocemos y hemos leído, y vemos que el tema central de este pasaje es, bueno, llevar fruto en la vida cristiana. Aún el Señor allí habla de ser limpiados de la poda. Y esto tiene que ver con esa obra, para que, bueno, estemos creciendo y siendo santificados. Pero a veces necesitamos esa poda o ese trabajo nosotros. Y creo que hace unos domingos atrás hablábamos del hecho de cuál debe ser el trabajo en un árbol, y hablábamos de la higuera. Y un hermano me decía, bueno, que él había escuchado y había aprendido, bueno,
cuál era el trabajo que hay que hacer con la higuera o con los árboles. Estábamos con Samuel, creo, charlando, ¿no? Y aún cuando se plantan los árboles, lo que hay que tratar de hacer es plantar el árbol, hacer un pozo hacia abajo y tratar de que eso sea, alrededor del árbol sea todo hacia abajo para que la raíz fuera hacia abajo, vaya hacia abajo. Para que si la raíz va hacia abajo, ella va a agarrar, obviamente a buscando las vetas húmedas, pero aún al ir hacia abajo, ella va a fortalecerse y va a estar mejor agarrado ese árbol. Y recordábamos cuando el Señor Jesucristo habla allí de la higuera y aquel hombre que la cuida dice, déjame un tiempo más para que yo la excave y la cuide, y vemos al año si sigue igual la cortamos. Y veíamos, ¿no? Bueno, esto es una verdad también para nuestra vida. A veces nuestra vida representada en un árbol tiene raíces, pero están siempre por arriba, superficial, recibiendo lo mínimo posible, lo mínimo indispensable para vivir una vida cristiana. Y obviamente mi fruto va a ser un fruto pobre. Y ante el primer viento que pase, mi vida se va a tambalear, mis frutos se van a caer y van a ser de poca durabilidad. Pero si mis raíces están yendo hacia lo profundo y están allí apoyados en la roca y me estoy alimentando como ese árbol del Salmo 1, bueno, voy a dar frutos, pero van a ser frutos permanentes, van a venir vientos también, van a venir temporales, pero voy a seguir creciendo a pesar de las dificultades, de las pruebas. Y nada me va a mover, nada me va a mover. Pero cuando, nuestras raíces están superficiales, allí es cuando el diablo toma parte también de nosotros. Y viene el apóstol, Señor Jesucristo habla allí en Juan 15, debemos dar frutos. Aún allí habla de la importancia de que para poder estar dando frutos debemos permanecer en Él. Y cantamos el corito, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Esa permanencia va a producir frutos. Dentro de esa obra y de ser llenos del fruto de justicia, está allí la obra de Dios en la vida de aquel que pone su confianza en Cristo como Salvador personal por medio del Espíritu. Y también está el otro aspecto también activo, o sea, el creyente comprometiéndose, viviendo una vida de santidad, para que el fruto del Espíritu sea amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y estos no son muchos frutos, es un solo fruto, el cual se debe estar viendo en nuestra vida. Pablo dice allí, para que haya un fruto de justicia. Esa vida justa que podemos comenzar en Dios. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que podamos estar dando fruto de justicia por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Y ese era el deseo del apóstol Pablo. Y obviamente esta carta no solo era para los filipenses, sino también para nosotros. Que el apóstol espera también que cada uno de nosotros estemos, abundando en amor, estemos pudiendo tener una vida sincera e irreprensible y dando frutos de justicia para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, termino leyendo el versículo 11, Filipenses 1:11. Pablo dice, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, el creyente no tiene ninguna excusa válida para vivir una vida sin fruto. Dios nos ha llenado de lo que necesitamos. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Y nos corresponde a nosotros como hijos de Dios ponernos y entregarnos absolutamente a esa tarea. Dar frutos para alabanza y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por hablarnos en esta noche. Gracias por el gran ejemplo del apóstol Pablo y también por lo que Él nos enseña, Señor.
Y luego para que tú obres en nuestros corazones y nos ayudes a abundar en amor más y más unos con otros. Y que ese amor se manifieste, Señor, y abunde hacia el mundo perdido, Señor. Perdónanos, Señor, porque tal vez no estamos trabajando en ello, no estamos mostrando nuestro amor unos con otros y para con los de afuera. Y Padre, tú esperas de nosotros como tus discípulos que ese amor sea de manifiesto. Por eso, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu haga la obra en nuestras vidas, Señor, para que también podamos ser sinceros e irreprensibles delante de ti para presentarnos. Y que, Padre, estemos dando esos frutos de justicia para la gloria y alabanza tuya. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque tú sigues enseñándonos y aún dando oportunidades para estar cambiando, para que cuando estemos aquel día delante de ti, seamos aprobados por ti. Gracias por tu misericordia cada día y tu fidelidad. Y rogamos para que esa obra que comenzaste siga haciéndose en nosotros hasta aquel día. Pedimos, oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.